Amén. Muy buenos días. Bienvenidos mis hermanos, mis hermanas. Que el Señor los bendiga. Bienvenidos a la Iglesia del Nazareno Belén. Saludos también a quienes están en la transmisión de Facebook Live. Bienvenidos el día de hoy. Vamos a meditar en la palabra de Dios. Pueden ir buscando en sus Biblias mientras van saliendo los niños al servicio especial para niños que tenemos. Podemos ir buscando el libro de Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, el Evangelio de Juan capítulo 6. Hoy vamos a meditar en la palabra de Dios. La semana pasada estábamos en campamento de jóvenes, acompañando a nuestros queridos jóvenes al campamento zonal en la comunidad de Taipiplaya. Y tuve la oportunidad también de predicarles un poco a la zona, pero no me han dado tiempo para poder concluir. Así que voy a aprovechar aquí para concluir la prédica. Y la enseñanza era acerca de las religiones. Como muchos de ustedes saben, yo antes era bien católico y yo no me he peleado, y esto es algo que quisiera que ustedes lo entiendan también. Yo no me he peleado con la Iglesia Católica para convertirme al cristianismo. Es decir, yo no me he peleado con el sacerdote y el sacerdote me hacía bullying o cualquier cosa y por eso me salí de la Iglesia Católica. Evidentemente, mis hermanos, la Iglesia Católica es una iglesia muy religiosa, con muchos dogmas. Uno tiene que cumplir ciertos requisitos. Tienes que confesarte, primera comunión, tienes que celebrar semanalmente la comunión, tienes que hacer, hoy que se viene Semana Santa, ya se vienen los trotes a las iglesias, el tiempo de la Pascua, Cuaresma, y uno tiene que cumplir muchos ritos para intentar ser salvo. Sin embargo, siendo católico, como muchos sacerdotes, Martín Lutero es uno de ellos, sientes una especie de vacío, pese a que tú puedas ser un buen monaguillo, puedas ir a primera comunión, puedas ir a la misa dominicalmente, puedas recibir sagradamente el perdón de tus pecados a través de la confesión, sientes aún internamente un vacío que no se llena. Y es una de las razones principales. Yo recuerdo, y varias veces les he testificado, si me ayudan en el sonido con el eco, que cuando yo llegué a la iglesia, mis padres fueron los que me han obligado a venir a la iglesia evangélica, a la iglesia Memorial Winchester. Y éramos niños también, tenían la obligación de obligarnos, porque no podíamos motinarnos, aunque nos motinamos algún tiempo. Y en ese tiempo, uno cuando llega a la iglesia por obligación, no entiende mucho de la adoración, no comprendemos mucho acerca de la palabra de Dios. Y sin embargo, en ese tiempo de ser obligado, yo conocí a Cristo y Cristo me ha encontrado. Gracias a mis amigos, gracias a los compañeros de iglesia. Por eso es tan importante, mis hermanos, mis hermanas, el demostrar el amor de Cristo en tu vida. Y tú no puedes dar algo que no has recibido. Si Cristo no te ama, si tú no has recibido el amor de Dios en tu vida, nunca vas a poder amar también a las demás personas. Entonces no hay una religión que nos salve, no hay una religión especial, no hay una denominación especial. Además, la Iglesia del Nazareno es una más de las muchas iglesias que predican el Evangelio de Dios. Y así como acá en la zona Santana, la Iglesia Nazareno Belén, hay muchas iglesias también que predican el Evangelio. Y hay muchas iglesias también que hacen mal, no lo podemos negar. Finalmente, el Señor vendrá por su iglesia. No vendrá por la iglesia del Nazareno, vendrá por su iglesia. ¿Y quiénes somos su iglesia? Todos aquellos que hemos sido regenerados y aceptados en el Señor. Así que con esa introducción, hoy quiero hablarles acerca de cuál es la motivación de poder congregarnos nosotros dominicalmente. Hace tiempo también les comenté un testimonio de un familiar mío que cuando estaba borracho, mareado, alcoholizado, estando en copas con su compañero de copas, le decía: me voy a volver a la iglesia cristiana. Con los jóvenes hemos inventado una base que era: me voy a volver a la iglesia cristiana, me voy a volver hermano, le decía ahí en la mesa, me voy a volver hermano. Y su compañero borracho le responde también: ¿y cómo, por qué quieres volverte hermano si estamos tomando bien aquí? Y le dice una verdad:
es que todo me está yendo mal. Estoy mal con mi familia, estoy mal con mi esposa, estoy mal en el trabajo, estoy con deudas en el banco, cada vez estoy tomando. Y a lo que el otro borracho le responde y le dice: si tú vas a ir a la iglesia, vas a volverte hermano por esa razón, tú te estás yendo por interés. Imagínate que uno de tus hijos venga a ti solamente porque le das dinero, porque le das recreo, te dice: papi, te quiero mucho. Y el día que no te des recreo, ya no te quiero, papi, porque no me das recreo. Qué mal hijo sería. Si vas a irte a la iglesia, le decía a su compañero borracho, anda porque realmente amas a Dios. Cómo el Señor utilizó, cómo el Espíritu Santo usó esa vasija de vaso para darle una palabra tan reveladora. Muchas veces en la iglesia cristiana, mis hermanos, siendo cristianos, yo ya llevo varios años en la iglesia, desde 1999 que he llegado a la iglesia, desde el 2002 que he conocido a Cristo, ya son muchos años. Y en estos años les aseguro que no todo ha sido color de rosa. Alguna vez he pasado hambre, alguna vez he pasado escasez, he tenido conflictos familiares, he pasado enfermedad. Mi mamá estaba a punto de despedirse por un desame cerebral, por un aneurisma en el cerebro. Sin embargo, como Pablo diría, todo lo hemos podido en Cristo que nos ha fortalecido. Pero muchas veces cuando nosotros estamos empezando en la iglesia, vienen este tipo de conflictos. Y es ahí donde debemos preguntarnos cuál es la motivación de yo haber decidido seguir a Cristo, de haber decidido congregarme. Y hoy vamos a meditar en ello. En el libro de Juan, capítulo 6, versículos 1 hasta el versículo, bueno, todo el capítulo 6 prácticamente, no lo vamos a leer, les voy a relatar la historia, pero les animo a que se marquen ahí con su hojita o con su cinta, o márquenlo de alguna manera para que ustedes lo lean durante la semana o cuando tengan tiempo. Inicialmente Jesús empieza con un milagro. Dice los primeros versículos del capítulo 6, dice: después de esto Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud. ¿Por qué? Porque veían las señales que hacían los enfermos. Esa era la motivación que seguía mucha gente a Jesús. Jesús hacía muchos milagros. Si yo les pregunto a cualquiera de ustedes por qué recuerdan a Jesús, y a cualquier persona por qué recuerdan a Jesús, no creo que digan por sus enseñanzas de valores y principios. Yo creo que la mayoría diríamos: Jesús, claro, el que hacía milagros, señales, hacía caminar a los ciegos, el que multiplicó los panes y los peces, el que caminó en las aguas, el que resucitó. Estamos enfocados siempre en los milagros que el Señor ha hecho. Y no está mal, la gente de ese entonces le estaba siguiendo por los milagros y señales que hacían los enfermos. Y es que no eran pocos los milagros. Sanaba cojos, ciegos, paralíticos, leprosos, resucitaba muertos, hacía hablar a los mudos, saltaban los cojos, hacía diversidad de milagros, multiplicaba los panes y los peces. Sin embargo, ese no es el propósito para el cual el Señor vino. Y el Señor en algún momento lo aclara y dice: yo vine para salvación del hombre. Yo no vine a perder ninguno, vine a salvar a los hombres. Y entonces, ¿por qué hacía el Señor tantos milagros? Porque tenía compasión para con sus hijos. Cuando ve a la multitud, acá más adelante dice: y vio a la multitud como ovejas sin pastor. Vio a la multitud que tenía hambre. ¿Y qué va a hacer? Bueno, yo les he venido a predicar el evangelio, nada más, no voy a preocuparme de su hambre. Ahí viene la relación social que la iglesia tiene que tener con el dar el pan y predicar el evangelio. Y Jesús hacía lo mismo. Dice en esta circunstancia, les dice a sus discípulos: ¿qué vamos a hacer con todas estas personas? Más de 5,000. ¿Quién les va a dar de comer? Y los discípulos se preguntan de entre ellos, dicen: Señor, no nos alcanza dinero, no tenemos dinero para comprar tanto pan. Denles de comer ustedes. Y estaban preocupados los discípulos diciendo: ¿y ahora cómo les vamos a hacer comer a tanta gente? ¿Qué vamos a hacer? No habían visto todavía un milagro de multiplicación de panes y peces. Hasta que de pronto viene un niño, yo creo que escuchó ese niño lo que el Señor dijo: denles de comer a toda esta gente. Y despertó una solidaridad en él. El niño trajo sus 5 panes y sus 2 peces a uno de los discípulos, y seguramente dijo algo así. Yo veo a los niños y son bien inocentes. Tienen una inocencia comparada a la fe que deberíamos tener nosotros. Este niño dice: estos 5 panes y estos 2 peces para alimentar a todos, yo quiero dar. Cualquier adulto diría: claro, papito, está bien, gracias, mira qué bonito el niño.
5 panes y 2 peces para 5,000. ¿Cómo vamos a poder alimentar? Dentro de ellos seguramente dijeron. Pero Felipe, uno de los discípulos, lo lleva al Señor al niño. Señor, este muchacho, este niño, está trayendo sus 5 panes y sus 2 peces para alimentar a todos. Y Jesús, viendo la fe del niño, porque eso es fe. O sea, que el niño no solo era solidaridad, es fe. La fe es pensar que una pequeña semilla de mostaza, en fe nosotros poder mover montañas, cosas imposibles. Y el Señor, en la fe de ese niño, hizo recostar a todos, los hizo armar en grupos, dio gracias al Señor por los alimentos, y los panes y los peces se multiplicaron, más de 5,000 unidades, porque dice solo varones. Seguramente había mujeres, seguramente había niños, y dice que todos se saciaron y todos estaban felices y satisfechos. No habían pagado nada, no habían aportado nada, pero estaban saciados de pan y de peces. Incluso habían recogido sobras para los demás discípulos y estaban felices. Acabó la tarde, los discípulos embarcan un bote para ir a la otra ribera, mientras Jesús se va al monte a orar. Algún evangelio dice que se va al monte a orar, y la gente estaba deseosa de Jesús. Y cuando se dan cuenta y llegan al otro lado, dice la palabra de Dios, y al ver que no estaba Jesús, ellos dijeron, ¿dónde está? Volvieron hacia el otro lado y le preguntaron al Señor, Maestro, ¿dónde estabas? Todos estaban, la multitud le preguntó eso, ¿dónde estabas, Maestro? Te estábamos buscando. Y Jesús les dice una palabra bien fuerte, del versículo 26. Imagínate que Jesús te diga así, tú quieras tener un encuentro después de haber recibido un milagro, y tú le digas en el versículo 26, el Señor le responde, de cierto les digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. En otras palabras le está diciendo, ustedes no están comprendiendo la verdadera señal de lo que yo he hecho. Ustedes están buscándome porque quieren más pan, porque quieren comer mucho más. Muchos de nosotros solemos llegar a la iglesia por milagros, por sanidad, por reconciliación en la familia, por dejar algún vicio, y llegamos a ese punto dentro de la congregación y estamos satisfechos. Es como que el Señor multiplicó los panes y los peces para tu familia, para tu vida. ¿Y qué tal si a algún punto el Señor te dice lo mismo que los discípulos? Señor, estoy viniendo a adorarte y te voy a alabar con mucha alegría, con mucho gozo, porque estoy saludable, porque me has sanado. ¿Y qué tal si vuelve a aparecer otra vez el cáncer? ¿Y qué tal si otra vez vuelven los conflictos familiares? ¿Y qué tal si otra vez ya no hay para comer? Jesús les dice algo similar. Ustedes me están buscando a mí, no porque hayan entendido la señal que yo hice, sino porque ustedes quieren más milagro, quieren más pan, quieren saciarse mucho más de lo físico. Y a lo cual el Señor, y bueno, la gente les responde y le dice, bueno, ¿qué señal entonces nos vas a dar para que te sigamos? Se los leo, dice versículo 28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta obra de Dios que creáis en el que le ha enviado. Le dijeron entonces, versículo 30, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? ¿Cuántos nos acercamos a veces al Señor así? Señor, y le probamos, ¿verdad? Señor, yo recuerdo, y no es que yo sea perfecto, yo recuerdo cuando era muchacho, Señor, si me ayudas a ingresar a la universidad, te voy a servir, Señor. Algunos hacen, yo recuerdo una oración de mi mamá, no teníamos agua en casa y teníamos que caminar muchas cuadras para llegar al lago, a traer agua en bidones. Y recuerdo alguna vez escuchando la oración de mi mamá, Señor, decía, si nos haces llegar agua hasta la casa, te vamos a servir siempre, Señor. Y después de muchos años llegó el agua hasta la casa y ya teníamos agua domiciliaria. Y algunos de nosotros probamos así al Señor, como estos personajes. Señor, ¿qué puedes hacer tú por mí? ¿Qué señal tú puedes hacer por mi vida, por mi familia, por mi negocio, por mi salud, para que yo te crea a ti? ¿No les parece que somos muy interesados, como la historia de los dos borrachitos? Señor, si tú me restauras mi familia, si sanas mi negocio, si sanas mi salud, yo te voy a seguir. ¿Y qué tal si no? ¿Y qué tal si la respuesta del Señor es no? No, bástate de mi gracia, como le dijo a Pablo. Bástate de mi gracia. Pablo dijo, Señor, en su carta dice Pablo, 3 veces le he pedido al Señor que me quite la enfermedad que tengo. Pero el Señor me respondió y me dijo, no,
bástate en mi gracia. Que te sea suficiente mi gracia que está acompañándote. Soporta esos dolores y esas aflicciones. ¿Qué tal si tú después de orarle al Señor y dices: Señor, sáname, restáurame, dame aquello, dame el otro, muéstrame con una señal que tú realmente eres el verdadero Dios, muéstrame con una señal que realmente te tengo que servir? ¿Y qué tal si el Señor te dice no? Entonces dejas de servir, entonces dejas de congregarte, entonces vas a dejar de adorarle al Señor. ¿No te parece que somos muy interesados cuando decidimos adorar y servir al Señor? Y aquí, desde ese punto hasta el versículo 60, si no me equivoco, Jesús les da una serie de parámetros muy fuertes y les dice: si realmente quieren adorarme, le dice, tienen que comer mi carne y beber mi sangre. Y eso se estaba refiriendo al sacrificio que él iba a hacer. Literalmente a creer que Jesucristo se sacrificó por nosotros, que su sangre fue derramada por nosotros, que su cuerpo fue sacrificado por nuestra causa para perdón de nuestros pecados. Y de pronto los discípulos le dicen: dura cosa es la que estás diciendo, Señor, ¿quién lo va a poder cumplir? Hay una frase que dice Charles Spurgeon, que es un predicador de hace varios años, y dice: el que sirve a Dios por dinero o sirve a Dios por una recompensa, cualquier minuto servirá al diablo por una recompensa mejor. Si tú has decidido servir al Señor, congregarte, decidiste servir al Señor de esa manera, porque el Señor te ha dado la salud, y de pronto te enfermas y dices: no, voy a la iglesia y no me restaura mi salud, iré a donde el yatiri. ¿Y qué tal si el yatiri alcanza la salud en tu vida? Abandonas la iglesia, te dedicas al pachamamismo, haces mesa todos los fines de mes, abandonas la fe cristiana. ¿Por qué? Porque el que decidió servir y seguirle al Señor por dinero o por una recompensa, tarde o temprano o en cualquier momento va a servir al diablo o a Satanás por una recompensa mejor. Entonces, pastor, ¿por qué yo entonces debo servir y congregarme o seguir al Señor? Leyendo un poquito más adelante, en el versículo 60, dice: al oírlas las palabras que el Señor les decía, no, si ustedes realmente quieren seguirme, realmente quieren creerme, tienen que creer que yo soy el Cristo. Más o menos les dice así, fuertes palabras. Y al oírla, dice versículo 60, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Quién sabe? Algunos de ustedes están con eso, ¿no? Qué difícil entonces ser cristiano. Dura palabra la que está diciendo el pastor. ¿Quién va a poder servir entonces al Señor si es que así el Señor no nos va a poder sanar, dar ayuda? ¿Cómo va a ser entonces? Y miren, sabiendo Jesús, versículo 61, en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto les ofende? Pues ¿qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos que vosotros no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le iban de entregar. Y dijo: pero lo que les he dicho, que ninguno puede venir a mí si no fuere dado por el Padre. Y miren este versículo tan fuerte. Versículo 66, marcate si deseas. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Si tú, después de esta palabra que te digo, que servir al Señor, que seguir al Señor, que congregarse no es por interés, ¿te quieres ir? Porque es lo que pasó. Dice: desde entonces muchos de sus discípulos se fueron atrás. Digo, entonces ya no vale la pena seguir, porque dice que ya no va a haber multiplicación de panes. Se acabaron los milagros. Ya no va a haber sanidades, ya no va a haber nada de eso, porque el Señor dijo: lo único que realmente se quieren, creer que yo soy el Cristo, nada más. Muchos de sus discípulos les dolió esa palabra, porque su interés era muy obvio. Estaban interesados en los milagros. Y no solo con eso, miren lo que Jesús hace. O sea, pónganse en esta figura. Hay una multitud, están sus 12 discípulos y otros discípulos más que le seguían. De pronto Jesús les da fuertes palabras y: yo soy el Cristo, y si realmente quieren seguirme, tienen que beber mi sangre, comer mi cuerpo, entender el sacrificio. Y todos saben: ucha, qué fuerte está enseñando el Señor.
vámonos nomás, sí, está muy fuerte. Y se fueron. Y no es que Jesús les rogó y les dijo, oigan, ¿a dónde se están yendo? Discúlpeme, muy fuerte predicado, van a disculpar. No, no se vayan, voy a seguir haciendo milagros, venga, voy a darles más pan. No, más al contrario, miren la reacción del Señor. Versículo 67. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis ir acaso también vosotros? A los que se estaban quedando todavía ahí, les desafía. ¿Acaso ustedes más se quieren ir? Váyanse. Y les dijo eso el Señor. Y esas palabras memorizalas, porque cada domingo, cada momento en donde tú estés por desahuciarte, cuando tú estés a punto de tirar la toalla, cuando digas, ya no puedo más, ya no tengo, creo que el Señor ya no me está cuidando, creo que el Señor ya no me está dando el pan, creo que el Señor ya no me está dando milagros, sigo con esta enfermedad, ese instante recordate lo que el Señor les dijo a sus discípulos. ¿Quieren irse ustedes también? ¿Estaban por interés? ¿Quieren irse también? No hay problema, están las puertas abiertas, les dijo el Señor prácticamente. Y me agradan las palabras de Pedro, que deberían ser las palabras de cada uno de nosotros. Le respondió Simón, versículo 68, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando realmente tú creas el Evangelio, cuando tú entiendas con cabalidad qué significa ser cristiano, no va a haber enfermedad, no va a haber persecución, no va a haber problema, no va a haber escasez, no va a haber dificultad, circunstancia alguna que te aparte del amor de Dios. Mientras tanto, seguramente la gracia del Señor, tal vez tú puedes seguir recibiendo el pan y los peces por algún tiempo. Pero el día en el cual escaseen los panes y los peces, probablemente no te volvamos a ver. Hoy es la oportunidad que tú tienes en el Señor. Voy a invitar a mi hermano Rubén que me pueda acompañar en el teclado. Hoy tú tienes la oportunidad de creer que Cristo realmente es el Salvador de tu vida. No hay una iglesia, no hay una denominación, no hay un pastor, no hay ciertas normas, no es que tú tengas que ir a las confesiones, a la comunión, no es que tú tengas que hacer una procesión, no es que tú tengas que tener una membresía. Allá en el cielo nadie va a controlar membresías de ninguna denominación. Lo único que el Señor espera de cada uno de nosotros, que creamos así como Pedro. Tú, Señor, para mi vida, tú eres mi Cristo, eres mi Salvador. Tú has muerto en la cruz, yo recibo el beneficio de tu sangre preciosa para mi vida. Perdón, Señor, por los pecados que he cometido. Yo deseo seguirte hasta la muerte, en salud o en enfermedad, en tristeza o en alegría. Yo voy a estar perseverando siempre. Por eso tú te darás cuenta que en los días en los cuales tú viniste, donde todo estaba bien, donde estabas sano, donde había dinero en tu familia, donde parecía que había armonía, tú estabas feliz, adorando, cantando, enseñando, siendo siervo. Y en los días en los cuales vinieron las vacas flacas, ni ganas tenías de adorar al Señor, ni querías congregarte. Pero hoy tú puedes entender con cabalidad lo que el Señor decía. El Señor busca este tipo de adoradores, los que le adoran en espíritu y en verdad, no los que le adoran por conveniencia o por algún tipo de beneficio. El Señor quiere perdonar tus pecados, limpiarte de toda maldad. Después de eso, te aseguro, lo que tú recibes el amor de Dios para tu vida, todo lo demás será añadido. Por eso dice la Biblia, más primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido para tu vida. ¿Cuántos quieren aceptar al Señor como su Salvador? Hoy ese llamado que tú tienes. Puedes venir aquí adelante si deseas orar. Dice la palabra de Dios, yo estoy aquí a la puerta y llamo. El que quiera oír mi voz, abre la puerta. Entraré en él, cenaré con él y él conmigo. La palabra de Dios dice, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo
Un regalo el cual tú no tienes que hacer nada. Un regalo al cual tú no tienes que comprar, ni hacer ningún rito religioso, ni una membresía, ni nada. Un regalo lo recibes si quieres y ya. Cristo quiere perdonar tus pecados. Cristo te ama.